Ok. Estábamos hablando en otras sesiones de dos temas, que es las variables aleatorias y las funciones de distribución. Que las variables aleatorias vienen de experimentos aleatorios y que también podemos hacer diagramas, en este caso histogramas, de las distribuciones de probabilidad. El caso más sencillo que vimos fue el de lanzamiento de una moneda, que tiene dos opciones de resultado, que caiga cara o que caiga cruz. Y observamos que la probabilidad de que caiga cada uno de ellos es 50 y 50. ¿Sí? Entonces aquí hay un 50% de probabilidad de que caiga cara o 50% de probabilidad de que caiga cruz. Luego, nosotros a la par de esto, podríamos observar que si yo lanzo una moneda y de cierta forma hago una trampa y digo, si cae cara o cruz, gano. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que yo gane es la probabilidad de que caiga cara más la probabilidad de que caiga cruz. ¿Sí? Si cae cualquiera de las dos, yo gano. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de este? Cara, 50%. Cruz, otro 50%. Entonces, la probabilidad de que yo gane, pues me da un 100%. ¿Sí? Eso es como más sencillo porque nada más tenemos dos opciones, 50 y 50. Y sumadas nos dan todas las probabilidades posibles. ¿Sí? Entonces, probabilidad de que caiga cara y en teoría de conjuntos se utiliza la unión de conjuntos. Lo que caiga cruz es el 100%. ¿Mm? Si después hicimos el ejercicio con un dado de 6 caras para tratar de ver cómo se distribuye la probabilidad de que caiga cada una de las caras. Nosotros para cara cruz teníamos muy sencillo, son dos opciones, 50 y 50. Si nosotros hacemos ese mismo para el lanzamiento de un dado, ¿qué tenemos? Tenemos que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Si nosotros observamos, a ver, listo, ya congelé el video en una sola toma. Si nosotros observáramos la probabilidad de que caiga 1, que habíamos calculado, la probabilidad de que caiga 1 en un dado, pues era de 1, que es la posibilidad del caso favorable, entre 6 los casos posibles. Esto me da un sexto. A la hora de calcular un sexto, lo vamos a hacer un poco más preciso. Esto nos da un punto 1666, que es un 16.6%. Esa es la probabilidad de que caiga 1. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que caiga 2, de igual forma, hay solamente una manera de que salga el 2 en el dado y hay 6 formas posibles en todo el lanzamiento. Seguimos haciendo este mismo ejercicio para el 3. Otra vez es un sexto. Para el 4, el 5 y el 6 va a dar lo mismo. ¿Qué significa? Que si yo hago un diagrama de tipo histograma con las probabilidades de cada una de estas opciones de este experimento, vamos a tener que al 16.6% vamos a tener aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Qué significa? Que cada uno de estos lados del dado probabilidad
de ocurrir, que es de 16.66%. Este tipo de función de distribución nos ayuda a entender el lanzamiento de un dado. Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 1? Aquí yo voy a tener un 16.6%. ¿Qué pasaría si yo digo, cuál es la probabilidad de que salga un número par? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que salga un número par sería la probabilidad de que esto sea 2, sea 4, sea 6. Esto en teoría de conjunto es la probabilidad de 2, la probabilidad de 4, a la probabilidad de 6. ¿Sí? En este caso, la probabilidad de 2, 4 y 6 todas son 16.6%. ¿Sí? En todo caso, yo puedo hacer esa suma, 16.666% por 3. Esto me da 49. O sea, posibilidad. Como quien dice, la suma de esta probabilidad más esta, más esta. Cuando tenemos casos discretos con un histograma así, o puede ser un histograma diferente, porque a ustedes en el ejercicio hubo unos tiros de dados que salieron más arriba que otros y otros más abajo. No a todo mundo nos dio parejito la misma cantidad de veces el mismo número. En general, el de un dado se puede escribir así si es que el dado es un dado balanceado, que no es un dado que tenga truco. Y así sucesivamente, si tuviéramos un dado de 20 caras, podríamos dividir todas esas probabilidades en 20 rectangulitos de la misma altura y podríamos combinar esas probabilidades sumándolas para ver qué probabilidad hay de que salga determinado conjunto de números. Esto, si ustedes observan, tengo el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, pero no tengo valores intermedios, ¿sí? No tengo valor de 3.5 o de 4.2228, etcétera. Esto es una función de distribución de probabilidad discreta. ¿Qué pasa en contraposición de, por ejemplo, la tarea que les pedí de investigación de funciones de distribución? Yo sé que tuvieron que haber visto lo normal porque se pidió específicamente investigar un poquito de ella. La distribución normal se conoce más o menos como la campana de Gauss, ¿sí? Que es una figura que tiene ahí un centro que se dice que es mu y alrededor de ese centro se comporta de manera simétrica hacia los lados. ¿No? Vamos a verlo de manera muy general. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si midiéramos estatura, ¿sí? La estatura promedio y la estatura de la medición de las estaturas del grupo, en general está alrededor de unos 65. Entonces, ¿qué mediría una gráfica de este tipo, de la normal, con una media de unos 65? Pues que este es el valor más probable que ocurra en 1.65 y que conforme avanzo a partir de aquí a la derecha, la probabilidad de que esos valores ocurran disminuye y conforme avanzo a la izquierda, la probabilidad de que estos valores ocurran disminuye. ¿Qué significa? Que una persona que mida 2.10 metros va a ser más rara de encontrar que una persona que mida 1.70. ¿Sí? Y si se acuerdan de análisis integral de funciones, nosotros en esta parte de las discretas teníamos rectángulos del histograma, tal cual que sumamos para obtener una probabilidad. En este caso, si ustedes recuerdan análisis integral,
podríamos hacer esta aproximación a través de rectángulos, ¿sí? Y si hacemos los rectángulos infinitesimalmente delgados, tendríamos lo que después aprendimos que es una integral. Entonces, la integral de esa función de probabilidad de A a B sería la probabilidad, o esta área sombreada, la probabilidad de que ocurra algo entre B y A. ¿Sí? De esta manera, ustedes pueden calcular para una distribución continua una probabilidad calculando una integral. Entonces, tenemos dos casos de distribuciones, de funciones de distribución de probabilidad, que pueden ser discretas, que pueden ser continuas. El área que sombreen los casos que nos interesa estudiar de nuestro experimento es la probabilidad de que esos casos ocurran. ¿Sí? Entonces, esto es la generalidad. Todavía no vamos a hacer ningún ejemplo, los vamos a dejar para mañana, los ejemplos prácticos. Y lo que sí es que quisiera como empezar que ustedes vieran, ¿no? ¿Qué es una probabilidad? ¿Cómo vamos a obtenerla? De las funciones de distribución que ustedes estudiaron, creo que, si mal no recuerdo, eran 2 discretas y 2 continuas, ¿sí? Más las que ustedes investigaron antes de la tarea, que pueden caer en cualquiera de estas 2 condiciones, ¿sí? Y las probabilidades o las áreas que nos dibujan estos diagramas son las probabilidades de que sucedan estos experimentos aleatorios, ¿sí? El resultado de estos experimentos. Un poco hasta ahora, saber si hay alguna duda, comentario, si lo alcanzan a relacionar con lo que hemos estado viendo. Hasta ahora no hay ninguna duda, profe. Ok. Les iba a comentar también de tutorías, que ya me pidieron que diera la lista de nombres de gente de tutorías. De las personas que no han entregado tareas, fueron las que recomendé. Ya puse la lista en el grupo de WhatsApp. Y estas personas son las que van a estar ya asignadas a las tutorías para que ustedes estén al pendiente también de ese seguimiento. Entonces, de esta sesión se deja grabada, la subo en un momento para que ustedes la tengan como referencia y mañana vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos utilizando distintas distribuciones de probabilidad y utilizando otros conceptos que van a ser muy útiles en estadística, ¿sí?